Doña Aurora creía que su vida ya no valía nada, que el mundo la había olvidado en un rincón como a un mueble viejo y polvoriento. 60 años de sacrificio, de manos desgastadas por el trabajo y de un corazón entregado a los demás, parecían haberse disuelto en la indiferencia de un pueblo que corría demasiado rápido para sus pasos cansados. Ella decidió salir a las calles con una canasta de panes de chocolate y lo que sucedió después, el encuentro inesperado que cambió su destino bajo la lluvia, es una lección de fe que jamás olvidarás. Quédate hasta el final de esta historia, porque hoy entenderás que tu propósito no tiene fecha de vencimiento y que los milagros suelen esconderse detrás de los momentos de mayor humillación. Te invito a dar like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Empecemos. En un pequeño pueblo donde las sombras de los árboles parecen contar historias de tiempos mejores, vivía doña Aurora. A sus 60 años, el espejo se había convertido en un extraño que le devolvía una imagen que ella no reconocía. Sus manos, antes firmes y diestras para abordar el destino de su familia, ahora temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de una soledad que se le había instalado en los huesos. El silencio de su casa era una presencia física, un manto pesado que sofocaba sus mañanas. Aurora recordaba los años en los que el humo de su cocina era la señal de que la vida latía con fuerza. Cuando sus hijos corrían por el pasillo y su esposo buscaba su consejo para cada decisión importante. Pero el tiempo es un río que no sabe de nostalgias, y se lo había llevado todo. Su esposo ya no estaba, y sus hijos, atrapados en la vorágine de la modernidad y las ciudades lejanas, se habían convertido en voces distantes a través de una pantalla de teléfono que ella apenas lograba entender. La sensación de ser invisible es un dolor que no sangra, pero que devora el alma. Aurora caminaba por las calles del pueblo y sentía que la gente ya no la miraba a los ojos, sino que miraban a través de ella. Para los jóvenes, ella era solo una silueta lenta que estorbaba en la acera. Para los comerciantes, una cliente que compraba lo mínimo indispensable. La inseguridad comenzó a crecer en su pecho como una maleza venenosa. Se preguntaba cada noche, sentada al borde de su cama, si su existencia todavía tenía algún sentido. ¿Para qué despertar mañana si nadie espera nada de mí? ¿Para qué cocinar si el plato frente a mí siempre está solo? El miedo a la inutilidad es quizás el miedo más profundo de quien ha vivido para servir. Ella sentía que su luz se apagaba, que el combustible de su espíritu se había agotado y que solo quedaban las cenizas de lo que alguna vez fue una mujer respetada y útil. Fue en una de esas noches de insomnio, donde la luna parece juzgar los fracasos de uno, cuando Aurora sintió un impulso que parecía venir de un lugar muy lejano, de su infancia. Recordó el olor del chocolate amargo mezclándose con la masa dulce, el secreto de su abuela para que el pan no solo alimentara el cuerpo, sino que consolaran el alma. Decidió que no se entregaría a la muerte en vida. Con los pocos ahorros que guardaba en un calcetín bajo el colchón, compró harina, levadura y el mejor cacao que pudo encontrar. Sus manos, al tocar la harina, parecieron recordar su propósito. Amasó con lágrimas, depositando en cada movimiento su angustia, su esperanza y sus ganas de gritarle al mundo que todavía estaba aquí. Pero el camino del emprendimiento en la vejez es un campo minado de prejuicios. Cuando comentó su idea a la vecina de al lado, una mujer más joven y de lengua afilada, recibió una risotada que se le clavó como una espina. Aurora, por Dios, ¿quién va a comprarte panes de chocolate ahora? La gente prefiere las panaderías industriales, las que tienen decenas de diferentes tipos de panes. Además, ya estás vieja. Deberías estar sentada tejiendo o esperando que te manden dinero tus hijos. No hagas el ridículo. Eso de vender en la calle ya no funciona, le dijeron. Esas palabras fueron como golpes de martillo sobre un cristal ya trizado. El miedo la paralizó durante 2 días.
Se miraba las manos y las notaba sin rumbo. Se miraba al espejo y veía a alguien que, según las voces de afuera, ya no tenía nada nuevo que ofrecer ni sueños que perseguir, como si su historia ya hubiera sido escrita por completo. Sin embargo, la necesidad de sentirse viva fue más fuerte que la vergüenza. Una mañana fría, con el cielo de un gris plomizo que amenazaba tormenta, Aurora se puso su mejor delantal, acomodó los panes calientes en su canasta de mimbre y salió a la calle. Su corazón latía con una violencia que le recordaba a sus años de juventud, pero esta vez era el latido del terror. Se instaló en una esquina cerca del mercado donde el flujo de personas era constante. «Panes de chocolate, calientitos, caseros», decía con una voz que apenas era un susurro. La gente pasaba de largo. Algunos la miraban con lástima, otros con fastidio. Un grupo de adolescentes pasó riendo y uno de ellos, sin siquiera mirarla, comentó en voz alta lo triste que era ver a una vieja mendigando con comida que seguramente estaba rancia. Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era mendicidad, era trabajo. Era su dignidad puesta en cada gramo de azúcar. Pero el mundo no lo veía así. Las horas pasaban y la canasta seguía casi llena. El frío empezó a calarle los huesos, y la humedad del ambiente hacía que su cabello se pegara a su frente marchita. Cada vez que alguien rechazaba su oferta con un gesto despectivo, una parte de Aurora se rendía. Pensó en las palabras de su vecina. Tenía razón. Soy un ridículo. Soy un estorbo. No sirvo para nada. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando el primer trueno resonó en las montañas y las primeras gotas de lluvia empezaron a mojar su mercancía. Se refugió bajo el alero de una tienda cerrada, abrazando su canasta como si fuera lo último que le quedaba en la tierra, sintiendo el frío de la soledad más intenso que nunca. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios observa el esfuerzo». Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. La lluvia arreciaba y Aurora, empapada y temblando, bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, confundiéndose con el agua de lluvia. Estaba a punto de dejar la canasta tirada en la calle y regresar a su casa para nunca más salir, aceptando que su tiempo había pasado. Fue entonces cuando una sombra se detuvo frente a ella. Aurora no quería levantar la vista, temía otra burla, otra mirada de desprecio. Pero escuchó una voz que conocía mejor que la suya propia. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí bajo este frío?» Era Carlos, su hijo. No venía en un auto lujoso ni vestía los trajes caros que ella imaginaba que usaba en la ciudad. Estaba allí, con el rostro cansado y la ropa sencilla. Aurora sintió una humillación insoportable. No quería que su hijo la viera así, derrotada, vendiendo pan en una esquina como alguien que no tiene a nadie. «Hijo, yo solo quería ser útil», balbuceó ella intentando cubrir sus panes mojados. Pero Carlos no la juzgó. Se arrodilló a su lado, ignorando el barro en sus pantalones, y tomó una de las manos heladas de su madre. «Perdóname, mamá, he sido un tonto. He estado tan sumido en mi propio orgullo que no me di cuenta de cuánto me necesitabas y de cuánto te necesitaba yo a ti», dijo él con la voz quebrada. En ese momento, bajo la lluvia que ahora parecía lavar las culpas, Carlos le confesó la verdad que lo había traído de regreso al pueblo. Había perdido su empleo hacía meses. El éxito que aparentaba era una máscara para no decepcionarla. Se sentía igual que ella, fracasado, invisible, sin rumbo. Madre e hijo se abrazaron en medio de la tormenta. Dos almas que se creían rotas encontrando sus piezas en el otro. Carlos se puso de pie.
Tomó la canasta y con una fuerza que Aurora no esperaba, empezó a llamar a la gente que se refugiaba en los portales cercanos. «Vengan a probar el mejor pan del mundo. Es el pan de mi madre, hecho con amor y fe». La gente, conmovida por la escena y por la convicción en la voz de aquel hombre, comenzó a acercarse. El aroma del chocolate, potenciado por la humedad, empezó a atraer a los transeúntes. Carlos contaba la historia de cómo su madre lo había sacado adelante con ese mismo pan años atrás. En menos de una hora, la canasta estaba vacía. No solo habían vendido el pan, habían vendido una historia de redención. Un comerciante local, que había observado todo desde su vitrina, salió y les ofreció algo que Aurora jamás imaginó: un pequeño rincón en la entrada de su local para que vendiera sus panes todos los días, bajo techo y protegida. El pueblo necesita volver a lo auténtico, doña Aurora. Su pan tiene algo que las máquinas no pueden copiar, le dijo con respeto. A partir de ese día, la vida de doña Aurora cambió para siempre. Pero no fue por la cantidad de monedas que ahora tintineaban en su delantal, sino por el brillo que regresó a su mirada. Aquel rincón cedido por el comerciante se convirtió en su pequeño santuario, un lugar donde el humo del chocolate era el perfume de una segunda oportunidad. Carlos, lejos de los títulos vacíos de la ciudad, encontró su verdadera vocación ayudando a su madre a amasar el pan cada madrugada, descubriendo que sus manos eran más útiles sosteniendo una bandeja que ocultando su tristeza tras una máscara de éxito. Ya no era un hombre derrotado, sino un hijo que redescubría el valor de sus raíces. Juntos, transformaron ese humilde espacio en un lugar de encuentro, donde el aroma de la esperanza atraía a todos los que necesitaban recordar que la vida todavía tiene sabor. Aquel pequeño puesto se volvió el testimonio vivo de que, cuando la familia se une en la verdad y la fe, no hay tormenta que pueda apagar el fuego de un corazón que ha decidido volver a empezar. Esta historia es la prueba de que tu propósito no tiene fecha de vencimiento. El mundo podrá decirte que ya no eres útil, pero Dios no mira tu edad, sino la disposición de tu corazón para volver a empezar. No temas a las tormentas, pues a veces la mayor bendición llega justo después de la prueba más amarga. Hoy, doña Aurora nos recuerda que la fe no se jubila y que mientras tengas aliento, tienes una misión que cumplir. Abraza tu valor, confía en tus dones y recuerda que el amor de Dios siempre llega a tiempo para recordarte quién eres. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos, y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.